El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las famosas mañaneras, hoy realmente no dio una muy buena noticia. Igualmente, hay que remarcar, no es responsabilidad de él. Tristemente, nuevamente, el pueblo sufre las consecuencias gracias a otros presidentes. Escuchen esto, el presidente de México informó que no pueden conseguir la concesión para internet gratuito. ¿Y por qué es esto? Porque la ley señala que solo se puede obtener donde no haya la participación de las empresas privadas, pues se toma como competencia desleal. Sí, escucharon bien, competencia desleal. Igualmente, no son todas malas noticias, porque creo que se puede obtener, ¿no? Que llegue internet gratis a comunidades apartadas. Y sería un logro muy importante, ¿no? Ya que las comunidades apartadas tristemente muchas veces están desinformadas. Y de esa manera se puede informar día a día. A mi parecer, como es el presidente López Obrador, creo que tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. Y seguramente intentará, ¿no?, cambiar algo de la Constitución. Obviamente, esta vez para favorecer al pueblo mexicano y no como pasaba antes, favorecer a empresas privadas. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. 16. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de los ciudadanos, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley Federal de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes. Esto es una realidad. Crearon este instituto para combatir los monopolios. Dejaron al Estado sin esa facultad. La Secretaría de Comunicaciones ya no tiene nada que ver con los permisos para la radio, para la telefonía, para la televisión, y crearon ese instituto. Pues ese instituto está controlado por los llamados agentes económicos preponderantes. Se supone que se creó para combatirlos, para combatir a los monopolios, pero tiene más fuerza un agente económico preponderante por esa reforma constitucional que el presidente de la República. Eso es para que tengamos en cuenta lo que significaron estas reformas constitucionales. Por ejemplo, no podemos nosotros tener una concesión del Estado para que haya internet gratuito en todo el país. No podemos. Solo donde no hay nadie que dé el servicio. Porque si no, hay competencia desleal. El Estado no se puede meter. Solo tienen que ser los particulares. ¿Y dónde creen que nos dieron la concesión para el Internet? Claro que eso es lo que nosotros buscamos en las comunidades más apartadas. Aquí en la Ciudad de México no podemos.
porque para allá vamos, pero con la huelga de estos. Es que es reforma constitucional. Si dejaron bien amarrado, en algunos casos no les dio tiempo. No funciona, es que es reforma constitucional. Y van inmediatamente, pues ahí tienen la mayoría de los jueces, no todos, ¿no?, a su servicio. En todos los casos tiene que haber reforma. Es que es el colmo. ¿Cómo el interés público va a quedar subordinado al interés particular? Así está la Constitución, eso fue lo que hicieron. Bueno, en octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y a la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia. No se puede regular. Esa reforma la hicieron ellos. 18. El 17 de octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios, esto sí lo cambiamos, síguele, fiscales para las grandes empresas y los bancos, esto sí, de las pocas reformas constitucionales que tuvimos suerte de que se aprobaran, porque se reformó el artículo 28 y está prohibida la condonación de impuestos, porque no pagaban impuestos los grandes, o si pagaban se les devolvía. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante dos decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. O sea, el presidente podía quitar impuestos. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, Cámara de Diputados, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y accesorios y para conceder subsidios o estímulos fiscales. Pues por eso no pagaban. Y eso es exactamente lo que hizo ya el presidente Peña, otorgando estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación y acordar diversos beneficios a otros sectores. 19. No conformes con el avance de las privatizaciones del petróleo mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No dejo de señalar que cuando se aprobó esta reforma solicitamos de conformidad con el artículo 35 de la Constitución una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, luego de reunir más de 3 millones de firmas y cumplir con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, que ya estaban
arreglados, demostrando su lealtad a los mandamases, declararon improcedente nuestra fundada petición. Eso tampoco se olvida. En fin, durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los potentados políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público. Hasta ahí la dejamos, pero hay muchas más reformas. Pero esto es lo que debe de servir para entender cómo era la vida legislativa en el periodo neoliberal. ¿En qué benefician estas reformas al pueblo? ¿En qué beneficiaron al pueblo? Entonces, ahora es distinto, por eso su enojo, ya. Ahí escuchamos al presidente de México dando esta información, ¿no? Como pasaba anteriormente, como siempre decimos, ¿no? Otros presidentes, tristemente, estaban enfocados en favorecer sus bolsillos y no favorecer al pueblo. Hoy con López Obrador cambia esa historia. Pero tristemente, estas no son muy buenas noticias. En la Constitución dejaron varias cosas que favorece a muchas empresas. Pero como te dije también anteriormente, estoy más que seguro que López Obrador día a día va a ir mejorando eso. En 4 años hizo muchísimas cosas y le faltan 2 años y estoy más que seguro que va a hacer lo imposible para dejar lo mejor posible al pueblo mexicano. Fíjense, ¿no?, que opositores critican a López Obrador por la reforma energética, que simplemente la reforma energética, lo que siempre decimos, es cuidar el bolsillo del pueblo mexicano, es cuidar el litio, algo que realmente no se llega a entender, ¿no? Porque esos opositores critican constantemente. También lo critican por las famosas refinerías, lo critican por el aeropuerto AIFA, el famoso Tren Maya, porque López Obrador ayuda a los más necesitados, porque López Obrador hace respetar a México, porque López Obrador es un presidente solidario que ayuda a muchos países como hace muchos años no pasaba en México, porque es un presidente que trabaja de lunes a lunes. Realmente lo critican por todo. En sí lo critican porque es el mejor presidente de México que hace años no tenía. Y no exagero, el pueblo mexicano lo dice y millones de personas apoyan a López Obrador. Fíjense todo lo que leyó López Obrador. Te das cuenta que muchos apoyaban, ¿no?, a las empresas privadas, a algunos medios de comunicación, para que digan lo que ellos deseaban. Un medio de comunicación creo que tiene que tener libertad de expresión y decir lo que quiere. Hoy en día los medios de comunicación tienen libertad de expresión. Obviamente hay mucha hipocresía de por medio, ¿no? Porque no son sinceros. De 10 medios de comunicación, 8 o 9 pueden criticar a López Obrador. Así que bueno, gente, ojalá, ¿no?, que López Obrador pueda revertir esto de la Constitución, para que se tenga, ¿no?, internet gratis en todo México, de punta a punta. Sería algo histórico en México. Lo veo un poco difícil, pero no imposible. De la mano de López Obrador, nada es imposible. Gente, simplemente eso, como siempre les digo, dejen su like y compartan el video. Abrazo, gente, se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!